la tecnología no tenemos que buscarla solamente pues, por la tecnología, misma. como te decía. Es decir, la tecnología tiene que resolver un problema. Uh-huh. Y para identificar los problemas que tienes que resolver, primero lo que tienes que hacer es hablar con la gente, con los usuarios tanto internos como externos. Entonces, por eso estos lineamientos se basan en una metodología que está centrada en las personas, exactamente, en los usuarios. Nos parece fundamental porque también hemos visto ejemplos de tecnologías muy interesantes que se han desarrollado, pero como se han desarrollado sin tomar en cuenta a los usuarios, al final los usuarios no las usan. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a su podcast Tema Libre, el podcast de temas liberales de la Fundación Friedrich Naumann. Hoy tenemos una invitada muy especial, Laurence Peton. Laurence, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Lo pronuncié bien? Muy bien, excelente. Muchas gracias. Bueno, antes que otra cosa, yo quisiera empezar con el hecho de que primero trabajas en México Evalúa y haces... soy coordinadora del programa de transparencia en la justicia. Okay. Se oye muy complejo y creo que me gustaría desmenuzarlo poco a poco durante la conversación. Pero primero que nada me gustaría que habláramos de qué es México Evalúa. Antes que otra cosa, o sea, algo muy sencillo, porque de entrada los vemos constantemente en los medios. Yo creo que cualquier persona que abra un periódico, que entra a un sitio web de noticias, vea México Evalúa y no entiende si es un órgano de gobierno, ¿qué es México Evalúa? Muy buena pregunta, gracias por hacerla. Pues mira, México Evalúa es un centro de análisis de políticas públicas que es independiente, apartidista, sin fines de lucro, para empezar. Es decir, somos una organización de la sociedad civil. Y en realidad lo que hacemos es que nos dedicamos a evaluar políticas públicas para hacer recomendaciones para mejorarlas. Y esto lo hacemos en distintos ámbitos. En el tema de seguridad pública, combate a la corrupción, competencia económica, educación, seguimiento al gasto público y el tema de justicia y también en particular el tema de transparencia en la justicia. Okay. Esos son los temas que trabajamos. Y pues qué bueno que me dices esto de que hay gente que podría pensar que somos de gobierno. No somos de gobierno, ni somos de una empresa, no somos una consultoría. Realmente pues lo que hacemos es desde la sociedad civil intentar, digamos, contribuir a encontrar maneras de mejorar el bienestar de los mexicanos. Ok, ¿y cuál es la diferencia entre transparencia de justicia y justicia? Eso es una muy buena pregunta también. Es que resulta que históricamente, digamos, teníamos tradicionalmente un programa de justicia que en particular se enfoca mucho en temas de justicia penal. Pero en algún momento vimos la necesidad de, digamos, enfocarnos en este otro tema de transparencia en la justicia, en particular en los poderes judiciales, porque este programa, de hecho, es el más joven de México Evalúa. Se creó hace 4 años y lo que buscamos allí es trabajar temas vinculados con independencia judicial, porque hemos visto que hay muchos, digamos, riesgos y cada vez más riesgos de que esta independencia esté pues en juego, que no realmente haya tanta independencia judicial como se debería. Okay. Si quieres podemos hablar de esto más adelante, pero también el tema de justamente el combate a la corrupción dentro de los poderes judiciales. Entonces esto pasa en parte por medidas de transparencia y todo lo que tiene que ver con pues las designaciones de funcionarios judiciales. Y últimamente nos hemos metido a un tema muy importante y vinculado con esto de lo que se llama la justicia abierta, la apertura de la justicia, que es el tema de la justicia digital, que nos permite no solamente justamente tener una justicia más transparente, pero también una justicia más eficiente. Entonces, estos son los temas que trabajamos.
como te digo, con la idea de realmente aportar ideas y propuestas para mejorar el funcionamiento y la calidad de la justicia en el país. Oye, yo tengo una duda. Ya sé que me estoy yendo como un poco por las ramas y como por preguntas muy generales. No hay problema. Pero creo que es bien interesante. En el tema de justicia digital, que es uno de tus temas, uno podría pensar que, qué bueno que se digitalice la justicia y demás, pero siempre se habla de la digitalización y todos estamos a favor de la digitalización. Sin embargo, hay algunas personas que se quedan fuera o seguramente tienen que tener alguna cara negativa, ¿no? Todos sabemos que es, a ver, primero que nada, reduces temas de tiempos, distancias, esperas, traslados, que geográficamente ayuda mucho, pero seguramente tiene que tener un lado que no es tan positivo. O sea, ¿cuáles son esos aspectos que se tienen que trabajar, al menos en México? Claro, pues efectivamente, y está interesante lo que empezaste a decir, que todos en principio deberíamos estar a favor de la justicia digital. Yo quisiera decir que ciertamente desde México Evalúa pues queremos impulsar esta justicia digital, pero en ella no es una evidencia, porque no tenemos que buscar la justicia digital solamente por la justicia digital. Claro. En ella, ¿por qué es importante? Porque puede llevar grandes beneficios. Y uno de ellos es efectivamente potencialmente puede ampliar el acceso a la justicia. Aunque, como bien lo decías, ¿por qué existe una brecha digital importante en el país? Es decir, no existe, por ejemplo, cobertura de Internet universal en todos los rincones del país. Y porque también tenemos pues personas de distintas generaciones y algunas que todavía no han logrado meterse completamente al tema digital o quizás nunca lo lograrán porque pues tienen cierta edad. Okay. Entonces, esas dos razones son las que pueden explicar que efectivamente existe esta brecha digital, ¿no? Y frente a esto, efectivamente, si no se tiene cierto cuidado, el hecho de impulsar la justicia digital, en lugar de ampliar el acceso a la justicia, podrías tener el riesgo de cerrarlo, de excluir a algunas personas. Ahora, dicho esto sobre este tema en particular, hay algunas soluciones, no necesariamente ideales, pero algunas. Bueno, primero, creo que en este país sería muy importante, y más en el contexto de la pandemia que acabamos de tener, o que no sé si la acabamos de tener o seguimos en ella, pero digamos, sería muy importante que los gobiernos intentan ampliar el acceso a Internet y a las nuevas tecnologías para todos. Creo que esto no solamente con respecto al tema de la justicia, sino el tema de la educación, el tema de la salud. Hay muchos aspectos que pueden, digamos, donde el tener acceso a Internet y a las nuevas tecnologías es fundamental. Entonces, creo que esto debería de ser una prioridad. Desafortunadamente, pues no necesariamente lo hemos visto como una prioridad hasta ahora. Pero por otra parte, hay algunas cosas que en particular algunos poderes judiciales nos han comentado que han hecho para resolver este problema, que es que si un usuario tiene que digamos, tener, por ejemplo, una audiencia vía remota por alguna plataforma tipo Zoom u otra, lo que han hecho cuando los usuarios no tienen acceso desde sus domicilios es poner a disposición de los usuarios dentro de las instalaciones que tienen computadoras conectadas a Internet, en ocasiones con alguna persona que les pueda ayudar a dar, pues a darles asesoría para que puedan conectarse, etcétera, para que no se limite su acceso justamente a la justicia digital. Okay. Entonces, me parece que esto es positivo. Esto lo hemos visto en México, en Nuevo León, en el Estado de México nos han comentado que han tomado este tipo de medidas, pero también
En otros países, y ahorita no me acuerdo exactamente, es un país nórdico, así, de esos escandinavos así bien bonitos, donde todo es muy bonito y funciona muy bien. Nos han comentado que durante la pandemia en las escuelas están abriendo tienen muchas veces laboratorios de computadoras, ajá, ¿no? ajá. Y los estaban abriendo al público en general por las tardes, cuando ya las clases habían acabado, para que la gente que tenía que realizar trámites, porque muchos trámites precisamente son digitales y durante la pandemia, pues los servicios al público están mucho más restringidos, pues habían abierto estas escuelas para que la gente pudiera realizar sus trámites allí. Entonces, eso me parecen como ideas muy, muy pues, buenas y sencillas, pero para intentar justamente reducir esta brecha. Justo, y vienen estos intercambios generacionales, donde vas incluyendo a personas de distintas generaciones, pero también donde hay una convivencia entre un chico de 15 años que te dice, a ver, espera, es que aquí hay que poner esto y esto se hace de esta manera cuando tú muchas veces no sabes. Pues mira, es súper interesante lo que dices, porque una de las cosas que encontramos en los estudios que hemos realizado sobre este tema es que en México, algunos poderes judiciales habían implementado herramientas digitales antes de la pandemia. Sí. Sin embargo, habían encontrado muchas resistencias, tanto por parte de juzgadores o empleados judiciales, como por parte de los litigantes en particular y los usuarios, digamos, externos, ¿no? Y muchas veces por esto, por una cuestión generacional. ¿Qué pasa? Llega la pandemia y los abogados en realidad en muchas ocasiones pues empezaron a perder pues ingresos porque en la medida en que no pueden litigar sus asuntos no tienen ingresos. Entonces, de repente, los litigantes que antes eran muy reacios, digamos, a meterse a la tecnología, tuvieron que empezar a meterse cuando existían o incluso empezaron a solicitar a sus poderes judiciales, los que no los habían implementado, estas herramientas, pues que lo hicieran. Y muchas veces nos decían que es allí que el litigante de cierta edad pues iba a hablar con el sobrino, el hijo, el nieto a veces, y le decía, oye, ayúdame, no logro entender, y que en realidad los más chiquitos que tienen esto casi en el ADN, ¿no? Claro. que saben, o sea, porque muchas herramientas son bastante intuitivas y están bien hechas, y entonces que los más jóvenes podían ayudar a los litigantes precisamente a meterse a esto. Aparte del hecho de que hemos visto que algunos poderes judiciales lo hicieron muy bien porque realizaron muchas sesiones de capacitación en línea, o hicieron videotutoriales, etcétera. Entonces, no todos lo hicieron, pero los que sí lo hicieron, pues la verdad contribuyó muchísimo a aumentar el uso de las herramientas tecnologías en esos años. Estamos hablando de lineamientos para la transparencia y la justicia digital, ¿cierto? Nosotros publicamos varios documentos. Uno de ellos son unos lineamientos para la transformación tecnológica de los poderes judiciales. Okay. Y en realidad justamente es un documento donde, perdón, porque voy a explicar algo. Es que antes de ese documento habíamos publicado una guía de buenas prácticas en el uso de nuevas tecnologías para la impartición de justicia. Esta guía justamente la publicamos en octubre de 2020, es decir, no lo sabíamos, que era muy el inicio de la pandemia todavía, pero fue un documento que hicimos express, realmente muy rápidamente, porque empezamos a ver que, pues, efectivamente, los servicios de justicia están sufriendo mucho por la pandemia, por el cierre de la atención al público, y que las nuevas tecnologías podían ser una gran aliada. Entonces, hicimos esta guía donde intentamos identificar qué había funcionado, cómo se habían desarrollado herramientas exitosas, etcétera. Pero luego nos dimos cuenta que muchos poderes judiciales sí les sirvió la guía para incluso conocer herramientas de las cuales no necesariamente tenían conocimiento o no sabían que existían y que les podían ser útiles, ¿no? Lógicamente, pues cuando es una cosa nueva, pues es normal que esto suceda, pero les faltaba un poco
la metodología. Si yo quiero hacer algo así, ¿cómo lo hago? Entonces, por eso se nos ocurrió hacer estos lineamientos, un poco como una especie de manual de, a ver, tú quieres meterte a esto, ¿qué tienes que hacer? Y allí justamente hay varios elementos. Es primero, la tecnología, no tenemos que buscarla solamente pues, por la tecnología. Por la tecnología, como te decía. Es decir, la tecnología tiene que resolver un problema. Y para identificar los problemas que tienes que resolver, primero lo que tienes que hacer es hablar con la gente, con los usuarios tanto internos como externos. Entonces, por eso estos lineamientos se basan en una metodología que está centrada en las personas, exactamente, en los usuarios. Nos parece fundamental porque también hemos visto ejemplos de tecnologías muy interesantes que se han desarrollado, pero como se han desarrollado sin tomar en cuenta a los usuarios, al final los usuarios no las usan porque no son completamente funcionales, claro, etc. Entonces, como las nuevas tecnologías suelen costar bastante dinero, es muy importante justamente tomar el usuario en cuenta incluso reflexionar sobre qué problemas queremos resolver. Entonces, estos lineamientos parten de allí. Y luego proponemos como algunas etapas, ¿no? Pues primero una buena planeación. Y la planeación es súper importante porque, como lo decía, esas herramientas cuestan dinero, claro, necesitamos planear, checar. Es dinero público. Es dinero público y necesitamos lograr conseguir estos recursos y para eso tienes que tener un buen plan, ¿no? Si vas a ir a pedir un préstamo al banco como necesitas decir, bueno, yo voy a hacer esto y voy a hacer esto, tengo estos recursos para pagarte. Esto va a ser el resultado, claro. En el caso efectivamente de las instituciones públicas, tienen que tener un presupuesto y un plan de acción con indicadores y metas para poder decir, pues esta herramienta la voy a desarrollar y me va a traer estos beneficios o estos resultados. Okay. Entonces, pues yo creo que justamente estos lineamientos los desarrollamos con esto. Algunas de las cosas que encontramos como de las cosas complejas o difíciles o los retos es precisamente que muchas veces los poderes judiciales, por ejemplo, tienen dificultades. Te dicen, yo no puedo desarrollar una herramienta tecnológica porque no tengo el presupuesto. Entonces fuimos a hablar con poderes judiciales que habían logrado invertir y les dijimos cómo lo hicieron. Y eso fue lo interesante porque nos dijeron, bueno, pues primero es que, por ejemplo, en algún momento necesitábamos construir un nuevo edificio para albergar unos nuevos juzgados. Okay. Pero hicimos una reflexión y un análisis y nos dimos cuenta que en lugar de construir un nuevo edificio, mejor invertíamos en nuevas tecnologías. Okay. Porque a la larga puedo dar mucho más, mayor atención y mayor cantidad, digamos, de asuntos se van a resolver vía digital que si construyo un nuevo edificio. ¿A eso nos referimos como a nuevas formas como el arbitraje y ese tipo de cuestiones o solamente a litigaciones? Todo, de hecho, todo puede entrar allí, Okay. Pero justamente eso es muy buen punto. También nosotros estamos convencidas que para todo lo que es mecanismos alternativos de solución de controversias, la digitalización es no solamente mucho más fácil, porque en realidad cuando haces mediación no presentas pruebas, que es la parte donde en un juicio puede ser un poco complicado en ocasiones hacerlo vía digital. En la mediación puede ser digital mucho más fácilmente. Okay. Y además hemos visto que estos mecanismos alternativos en México existe la posibilidad de utilizarlos desde hace unos años, pero en realidad el nivel de uso de estas herramientas, de estos mecanismos es muy bajo. Nosotros consideramos que deberían de aumentar y más en el contexto post-pandemia, donde hemos visto que muchos poderes judiciales tradicionalmente hemos tenido niveles de rezago importantes, pero con la pandemia ha aumentado mucho este rezago. Okay. Y entonces es muy importante ahora mismo apostar por estas soluciones alternativas de resolución de conflictos y la digitalización puede ayudar. Es algo que puedes hacer muy fácilmente en una reunión de Zoom, ¿no? Okay. Entonces eso es uno de los aspectos. Pero en realidad también me parece importante
apunta a algo. La digitalización es en realidad una herramienta no solamente que te permite ampliar el acceso, ¿cómo? Por ejemplo, pues con audiencias remotas, pero también con plataformas que permiten a las personas presentar sus demandas o promociones, sus escritos, digamos, justamente sin tener que desplazarse hasta el juzgado. Esto amplía el acceso. Como hemos dicho, con la salvaguarda de que exista el acceso a Internet. Correcto. Pero digamos, eso es la idea. Pero también hay muchas herramientas que tienen otros objetivos. Por ejemplo, existen los sistemas de gestión de expedientes automatizados. Okay. Estos sistemas lo que permiten es eficientar muchísimo el trabajo y, digamos, ordenar las cosas. Tradicionalmente, en los juzgados, cuando alguien llegaba a presentar un asunto, etcétera, pues se apuntaba en un cuaderno, y tenías, y cada quien en el juzgado tenía un cuaderno de que, oye, te estoy pasando este expediente, tú me firmas de recibido que tú lo tienes, ¿no? Porque había muchos miedos, además, de que se pierdan evidencia. De que se pierda y que a mí me van a cargar el muerto de que esto pasó. Claro, entonces, claro. todo el mundo tenía su libretita de tú, fírmame esto, de que tú lo recibiste. Si tienes un sistema automatizado desde que llega la demanda o el asunto en realidad está ya digitalizado, o incluso está como se ingresó electrónicamente, que es todavía mejor, y luego cuando le toca al funcionario pues hacer algo con esto, no sé, el acuerdo inicial, pues lo hace allí en el sistema y tú puedes como saber que lo estuvo trabajando tal funcionario durante tantas horas, y luego lo pasó en tal fecha al funcionario C, y etcétera. En fin, esto te permite eficientar muchísimo digamos, el funcionamiento, la gestión de los expedientes. Y también te permite identificar, por ejemplo, cuellos de botella. Claro. Te puedes dar cuenta que tal funcionario sistemáticamente se tarda muchísimo tiempo. Entonces puedes ir a verlo, hablar con él y decir, a ver, ¿qué pasa? Y a lo mejor te das cuenta que él necesita una capacitación, que eso es lo que necesita para mejorar su desempeño. Entonces, esas herramientas pueden permitir mejorar muchísimo el trabajo, ganar tiempo, también pues permiten evitar ciertos temas de corrupción. Justamente es muchísimo más difícil alterar un expediente cuando está en digital que cuando es físico. Alguna vez escuché a un funcionario de gobierno decir algo así como, más o menos, decía, tú no le puedes ofrecer una mordida a una computadora. Exacto, eso es lo otro. Mientras reduces el número de interacciones que hay entre usuarios y funcionarios, porque además en México, desafortunadamente todavía hay bastante corrupción en los poderes judiciales y muchas veces pasa a nivel de esta interacción cotidiana que tienes, de, te voy a dar una mordida para que mi expediente pase encima. O tenga mayor prioridad. Exactamente. O te voy a ofrecer unas tortas y un refresco para que me puedas dar acceso a mi expediente. Cuando el expediente, que es otra medida que puede ampliar el acceso, el expediente es digital, está en versión digital y tú lo puedes consultar desde tu casa. Claro. Pues no tienes largas colas. O sea, imagínate el tiempo que se perdían antes los litigantes, y todavía en muchos casos lo siguen perdiendo, esperando horas para tener acceso a un expediente y teniendo que lidiar con el funcionario de, pues estoy de malas hoy, o pues no me diste mi café o mi barra de chocolate, entonces no te voy a atender. Entonces, ese es el tipo de cosas efectivamente que creo que pueden ser muy positivas de la digamos, digitalización de la justicia. No, además, creo que algo que todo mundo, cualquier mexicano ha experimentado, me tengo que salir del trabajo porque tengo que ir a hacer un trámite y no puede ser, no puede ser después de las 3 de la tarde. Claro. No, claro, por supuesto que hay muchas ventajas. Ahora, no quiero decir que todo es rosa. Y por cierto, también quiero dar una advertencia. Si alguien quiere corromper a un funcionario judicial, que haya una digitalización, lo va a lograr. Pero a lo mejor sean en otros niveles y son personas que ya tenían contacto antes, etcétera, ¿no? Pero, y la otra cosa que es importante es,
tenemos que tener mucho cuidado también cuando digitalizamos la justicia. Y esto es una diferencia en comparación con otros, digamos, ámbitos de la administración pública, por ejemplo. Pero la justicia tiene pues una característica única, que es la necesidad de que se respete el debido proceso. Correcto. Cuando desarrollas una herramienta o cuando la implementas, tienes que estar seguro que pues se va a respetar este debido proceso. Que preserve el debido proceso. Exactamente. Y una de las cosas que precisamente vimos y que nos parece que todavía se debe de mejorar es que con la pandemia muchos poderes judiciales, y eso es positivo, quisieron pues actualizarse y se dieron cuenta de la importancia y los forzó, o sea, como el muchas otras potencial, sí, de la justicia digital, pero implementaron herramientas sin prever mecanismos de evaluación. Ok. Entonces, nosotros, otro documento que realizamos es un diagnóstico de las herramientas tecnológicas que habían implementado todos los poderes judiciales locales en México. Entonces hicimos cuestionarios, les pedimos información para que nos dijeran qué herramientas habían desarrollado. Les preguntamos datos básicos, desde cuándo, nivel de uso, cuánto les había costado desarrollar la herramienta y qué características tenía la herramienta. Porque, por ejemplo, un expediente digital puedes tener el que justamente escaneaste, pero no es posible, digamos, trabajarlo no puedes buscar una palabra como en PDF o en un Word. O tienes el expediente que es parte de un sistema de gestión donde en realidad pues el expediente se va construyendo conforme los funcionarios van agregando sus, digamos, pues, acuerdos, proyectos de sentencia, todo lo que tú quieras, y allí tienes el expediente. ¿Me explico? Y en fin, son dos niveles muy distintos. Pero dicho esto, lo que encontramos es que, por ejemplo, la mayoría de los poderes judiciales no pudo darnos datos sobre el número de usuarios de algunas de sus herramientas. Otro tema donde les era muy difícil contestar era cuánto les había costado el desarrollo de su herramienta. Porque muchas veces, si es un desarrollo interno, o sea, de los mismos funcionarios, porque tienen un área de sistemas y desarrollan sus herramientas pues, internamente, son incapaces de decir, pues, esta herramienta me costó tal. Cuando en realidad, pues, cualquier empresa o consultoría te puede decir, yo te puedo decir, tantas horas de tal persona cuesta tal. Tantas, claro. Y entonces ellos sí logran, pues, ponerle un número. Los poderes judiciales no lo logran. Y eso es un grave problema para ellos, porque si no puedes decir cuánto te costó tal herramienta, ¿cómo puedes solicitar más financiamiento para desarrollar nuevas herramientas? Si ni siquiera puedes decir, me costó tanto esta y voy a... O sea, cuando le pones tú una cifra a esta herramienta que quieres desarrollar, pues es con base en qué. Si no puedes decir, pues esta me costó tanto, asumo que esta más o menos me va a costar tal, pues no puedes justificar el gasto. Es muy difícil. Y otro de los problemas, si no tienes indicadores de resultado, de impacto de tus herramientas, pues lo mismo, es muy difícil justificar la posibilidad de que te den más financiamiento. Correcto. Entonces, eso es un problema que identificamos. Y de la mano, te decía, uno de los temas muy, pues, de las maneras muy distintas con las cuales se trabajó durante la pandemia, precisamente es el tema de las audiencias remotas. Antes de la pandemia era una excepción que se hiciera una audiencia donde uno de los participantes intervenía por Zoom, por ejemplo. Ahora se volvió, pues, casi la regla. O por un momento se fue la regla, digamos, porque ahorita justamente estamos viendo que algunos conservan ciertas audiencias, otros ya quieren regresar completamente presencial, etcétera, en fin. Pero lo importante era que en realidad estas audiencias remotas implicaban que cada actor tenía que actuar distinto, desde el juez hasta la persona que interactúa. ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo actuar distinto?
Actúa distinto porque no es lo mismo que estés presencialmente a que justamente cada quien se conecte. O sea, para presentar una prueba, necesitabas como... O el hecho de que en algunos juicios normalmente pues puedes interrumpir y decir, no, a ver, esta pregunta no la puedes hacer, ¿no? Esta interacción, que en la vida normal pues es pues natural, etcétera. En Zoom, si de repente se te congela la pantalla, pues tienes que decir, espérame a que la otra persona se vuelva a conectar. En fin, este tipo de cosas. Hay como toda una serie de... Desde el hecho de que, pues lo vimos, no sé si se acuerdan de este video que circuló en Twitter de un abogado que en realidad pues ni siquiera estaba vestido, no tenía pantalón. Y la jueza que le decía, oiga, abogado, usted no tiene pantalón. Y él, sí, lo tengo. Pero ella bajó su pantalla y se vio que estaba en, pues no sé si short o otra cosa. ¿Quién sabe? Pero lo que quiero decir es que... entonces, esas cosas que presencialmente nunca ocurrían, pues durante estas audiencias remotas vimos muchas de esas cosas pues no previstas, nadie sabía muy bien cómo hacer. Y entonces, lo que vimos de positivo es que algunos poderes judiciales desarrollaron lineamientos internos para decirle a todos los actores, juez, tú vas a tener que decir esto, incluso en el orden de las cosas como se hacen cuando es presencial. ¿No? O cómo acreditas la personalidad de las personas, perdón por la redundancia, que participan en el juicio. Pues hay algunos que dijeron, tú te tienes que conectar con tu firma electrónica. Pero otros eran, no, me tienes que presentar tu credencial y ponerla allí, o primero me vas a tener que mandar una copia de tu credencial. O sea, en fin, cada poder judicial implementó unas medidas distintas para resolver esos problemas que cuando es presencial, pues te dicen, lleva tu credencial y tú la presentas al señor, la ve y ya. Pero esta cosa, pues tenía que resolverse. Okay. Y como te digo, eso es un aspecto muy de trámite, pero en realidad si no te preguntas cómo hacerlo, es posible que en algún momento el debido proceso, pues no se respete. Entonces nos parecía que era muy importante poder analizar y evaluar si estas audiencias en línea se realizaban de manera correcta. Y resulta que en México, pese a que la tecnología te da la posibilidad de transparentar y publicar mucho más, publicitar mucho más, por ejemplo, una audiencia, en realidad pocos eran los poderes judiciales que realmente... dieron la posibilidad a los usuarios, a las personas, a los ciudadanos de ver las audiencias que se estaban realizando en línea. Okay. Y pese a que la ¿Pero ley... eso lo consideras malo o bueno? No, es que el problema es que, por ejemplo, en materia penal, la ley señala que las audiencias tienen que ser públicas, abiertas, porque es muy importante que cualquiera pueda entrar en el juzgado y checar que no hay algo indebido que se esté realizando. Este principio es un principio de la publicidad de las audiencias. De hecho, es internacional, no es solo propio a México. Pero en México, por lo menos las audiencias penales tienen que ser públicas. Okay. Al inicio de la pandemia, solamente 2 poderes judiciales dejaron la posibilidad a personas externas de ver las audiencias que estaban realizando. Okay. El de Coahuila y el de Nuevo León. Cuando en realidad, como te digo, no es muy difícil dar acceso. De hecho, es muy fácil, más casi cuando es virtual que cuando es presencial. Sí. Porque es parte de la característica de de estas herramientas, ¿no? Pero, en fin, lo que quiero decir es que en el momento en que nos parece que había mayor necesidad de escrutinio público, porque era una manera nueva de trabajar, en ella se cerró esta posibilidad de escrutinio público. A diferencia de otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Texas, nos comentó una jueza que hasta lo decía de broma, que los jueces se volvieron youtuber, porque en realidad tenían la obligación de proyectar todas sus audiencias en YouTube, y entonces algunos de repente se volvieron hasta... famosos. Pero muchos en realidad no les gustaba esto.
Ya no sé, por supuesto que al juez pues es como de repente en lugar, porque claramente en la realidad de las cosas, cuando vas a un juzgado presencialmente, en realidad casi nunca tienes a alguien en el público. Ajá. Es muy, o sea, realmente tiene que ser un juicio muy mediático para que haya gente, ¿no? Entonces, ahí hay como cosas interesantes en este sentido de, pues... ¿Y cómo afecta esto? O sea, ¿cómo afecta el hecho de que se volvieron así como influencers, por decirlo de alguna manera? Sé que estoy banalizando, pero... pero no fue tan así. Esta jueza de Texas me dijo, tuvimos una conversación muy interesante y ella me decía que hasta sus vecinos estaban empezando a ver lo que ella hacía y luego entonces o sea, como que entendían por fin lo que ella hacía, ¿no? Como que ella decía que había encontrado que había muchos estudiantes que se conectaban. Okay. Incluso he sabido de algunos juzgadores en Argentina que al final de una audiencia, si había habido público, dejaban un espacio para que las personas del público hicieran preguntas. A ver, ¿por qué usted, juez, dijo esto en tal momento? Como didáctico. Didáctico. Ajá. O sea, no te digo que esto fue la regla, pero estas prácticas son bien interesantes porque eso es lo que potencialmente te puede dar justamente la publicidad. Ahora tiene un acercamiento a la justicia también. Sí, exactamente. Esto me parece positivo. También hay aspectos muy, muy problemáticos de publicidad. O sea, cada país tiene su política de qué tanto tiene que publicitarse y yo, digamos, no necesariamente estoy diciendo que todo tendría que estar en el canal de la televisión, todo, o sea, todo abierto, etcétera. Y además hay algunos juicios muy delicados donde se implicaría revictimizar a las personas, etcétera. Hay que tomar mucho cuidado, pero precisamente el tema es que si no tienes un ejercicio para evaluar esto internamente o que des la posibilidad que externamente se evalúe cómo se realizan estas audiencias, por ejemplo, el riesgo en algún momento es que puedas, pues, incumplir con el debido proceso. Por eso es bien importante, o sea, tenemos mucho entusiasmo desde México Evalúa por la justicia digital, pero también estamos muy conscientes que no resuelve todos los problemas. Y que necesitas muchos ejercicios de evaluación para evitar ciertos problemas. También la evaluación puede ser en el sentido que tú me decías al inicio. ¿Qué tanto pueden algunas personas quedarse excluidas en realidad? ¿No? Pero si no lo mides, si no tienes ningún parámetros, indicadores. Exactamente, pues te quedas sin la información y sin la posibilidad de corregir o mejorar, digamos, lo que no funciona muy bien. Correcto. Convenios. Ahí sí la justicia en teoría debería tener 3 características: ser rápida, pronta y expedita. ¿Sí lo dije bien? Completa también. Perdón. No te puedes confesar. Rápida y pronta creo que me sonó medio redundante también, pero según por ahí creo que es confiable, pronta y expedita. Sí, exactamente. Pero lo del pronto en México es creo que uno de los puntos que más hemos adolecido, ¿no? Sin lugar a dudas. De hecho, por eso hay algunas herramientas tecnológicas que a nosotros nos gustan mucho, que en realidad, y esto incluso puede ser un modelo para otros poderes judiciales en México y en el mundo incluso. Hay 2 poderes judiciales que desde antes de la pandemia habían desarrollado lo que llamaban juicios o incluso juzgados electrónicos. Uno de ellos, por ejemplo, el Estado de México, donde para cierto tipo de casos que son normalmente no contenciosos, por ejemplo, un divorcio donde las 2 partes están de acuerdo en divorciarse y donde no haya hijos, o sea, casos relativamente sencillos y que se asemejan más a trámites, diría yo, que realmente a juicios ahí donde se están peleando así con todo. Pues para ese tipo de juicios desarrollaron juzgados completamente en línea. Okay. Que desde que tú presentas tu demanda hasta que se resuelva, todo se realiza de manera remota. Si tiene que haber una audiencia, es en línea. Okay. Y esto ha permitido, por ejemplo, casos de divorcios que se resuelven muchísimo más rápido, en lugar de tener que esperar años, a veces en meses o semanas se puede resolver. Casos lo han hecho también tienen uno específico para adopciones.
Okay. Adopción es que en el sistema tradicional pueden tomar de nuevo años, en 4 meses pueden resolver una adopción. En el Estado de México. En el Estado de México. O sea, lo que en Ciudad de México decimos que es así como el lugar más innombrable del mundo mundial, que pasas los límites de la Ciudad de México, llegas al Estado y todo funciona mal, no es cierto. O sea, pues no siempre. O sea, me refiero a que sí. pasan estas otras cosas que luego no vemos o que no se publicitan tanto. Exacto. Y hay cosas buenas. Hay cosas muy buenas. Y de hecho el Estado de México es uno de los pocos poderes judiciales que ha logrado justamente calcular estas ventajas de la justicia digital y tienen datos muy interesantes sobre precisamente cuánto te tarda un proceso en el sistema tradicional y cuánto te tarda cuando lo haces mediante su juzgado en línea. A mí me parece que esto es un gran modelo porque cuando identificas estos casos que puedes resolver fácilmente en línea, etcétera, lo que te permite es quitar carga de trabajo a los juzgados tradicionales para que estos se puedan dedicar a resolver los casos más difíciles sí, claro. que necesitan más tiempo y atención más como profunda, etcétera. Digamos que es como ir a la caja rápida del súper. Ándale, pues no lo había pensado así, me encanta digamos el símil, pero sí, exactamente, es esto. Entonces yo creo que ese tipo de cosas son las que donde la creatividad te permite realmente mejorar la calidad de la impartición de justicia. Y entonces, gracias a esto, puedes tener una justicia más pronta. Entonces, lo que me estás queriendo decir es, volviendo al ejemplo del súper, es como si estuvieras en la fila, ahora sí, de nuevo en el súper, y ves que las otras personas se te están adelantando y no puedes hacer nada al respecto. Exactamente, y es igual de frustrante, o más. O más. Porque en realidad en el súper dices, bueno, en algún momento llegaré, pero con la justicia no son cuestiones de minutos o de horas, sino pueden ser como años. Claro. Y el hecho de que tu sentencia, la resolución de tu caso se tarde mucho tiempo, puede tener muchas influencias negativas sobre tu vida, la tuya, la de una persona o de muchas personas. Por eso realmente, pues por eso es importante que la justicia sea pronta y expedita, ¿no? Y transparente. Y transparente, por supuesto. Ok. Hemos hablado de algunas de las cosas que no nos funcionan también, algunas cosas que nos funcionan mejor o mejor ahora de lo que pensábamos. Probablemente uno de lo que más me sorprendió fue lo que dijiste en el tema de adopción. O sea, en México tú piensas que los procesos de adopción tardan años y felices días, o sea, 2 vidas y todavía no se adopta al menor. ¿En qué otras cosas estamos haciendo bien? Desde tu perspectiva, que eres una experta en el tema. Pues mira, en realidad hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, o sea, es que hay tantos ejemplos, pero voy a dar 2 quizás. Existe en Querétaro, de nuevo, una aplicación que se llama Actuarios, que están utilizando y que permite controlar mucho mejor y monitorea el trabajo de las personas que hacen notificaciones o diligencias judiciales, que puede ser un ámbito donde normalmente te dicen que puede haber mucha corrupción porque los abogados pues pagan a la gente para que pongan precisamente prioridad a sus temas o al revés, los retrasen según los intereses de los propios litigantes. Claro. Y entonces este sistema, por ejemplo, permite a los hay una coordinación de actuarios que gracias a ese sistema realiza una ruta, la ruta más eficiente posible para cada uno de los funcionarios, para que hagan sus notificaciones, y cuando van a hacerlas, los actuarios o los notificadores tienen que georreferenciar, digamos, sus notificaciones. Entonces dicen, yo estoy en esta dirección, yo intenté entregar, no había nadie, y tienen que, hay una manera de realmente checar que la persona estuvo en el lugar y realmente intentó hacer su trabajo cuando no lo logró hacer. Entonces, cuando luego un usuario viene y dice, pues no es verdad, no sé nunca qué. Llegó, nunca exactamente, esto, claro. Pues en realidad allí puedes tener pruebas. Okay.
Entonces eso es una herramienta que me parece muy buena y que efectivamente pues puede ser utilizada o podría ser utilizada. De hecho, creo que algunos otros poderes judiciales en México están interesados en adoptarla, pero esto pues es un ejemplo. Sé que existe algo similar en Chile, pero digamos que yo sé que hay muchas otras partes donde esta herramienta podría ser útil, etc. Y otra cosa es esta cosa que te decía de la publicidad de las audiencias. Te dije que había 2 poderes judiciales que sí lograron encontrar maneras de hacerlas públicas y lo hicieron porque tenían miedo de darlo a conocer a todo el mundo. No querían ponerlo en YouTube y nada más. Entonces lo que hicieron es, con mecanismos distintos, pero hacer que la persona que quería tener acceso, pues pida autorización y se comprometa a cumplir con ciertas reglas. Una de ellas, no difundir no grabar y redifundir después la audiencia. Porque normalmente en México, cuando vas presencialmente, por ejemplo, te quitan tu celular cuando entras en la sala, en el juzgado, precisamente para que no puedas grabar. Entonces, no es una manera de resolverlo completamente, pero me pareció pues bastante bien. Y luego encontraron maneras de transmitir las sesiones sin que el público pueda intervenir. Esto, por ejemplo, no sé si se acuerdan, no me acuerdo exactamente cuándo fue. Saben que el señor García Luna se encuentra en Estados Unidos y está siendo procesado en Nueva York. Y hubo varias audiencias precisamente que se realizaron de manera remota y los periodistas mexicanos se tenían que conectar mediante un número de teléfono. Y en realidad el problema es que todo lo que ellos decían se escuchaba en la sala, en el juzgado. Wow. Y en una audiencia el juez se enojó porque escuchaba mucho ruido, no sé qué. Les decía de callarse, los periodistas no se callaban y hasta suspendió una audiencia y todo el mundo, ¿qué va a pasar? Etcétera. Porque la Corte de Nueva York no había encontrado un mejor sistema para difundir sus audiencias. ¿No conocían su seminar? Pues ese es el tema, es que uno piensa, viéndolo en ese momento, en algunas partes de México tenían pues maneras y mecanismos más avanzados que incluso en la Corte de Nueva York. Claro. Es un ejemplo que me gustaba porque en general pues los mexicanos tendemos a pensar que pues no podíamos necesariamente dar ejemplos afuera, y en este caso pues a mí me llamó mucho la atención que en México se habían logrado encontrar maneras muy creativas de resolver ese problema que en la Corte de Nueva York no habían logrado resolver todavía. No sé ahora cómo sea, pero en ese momento, pues sí, en México tenían pues cosas que enseñar al mundo. Muy interesante. Laurence, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, apreciamos mucho el trabajo que hace México Evalúa. Muchas gracias. Y de verdad, agradecemos mucho que hayas estado aquí y que hayas sido la primera entrevista oficial de Tema Libre. Muchísimas gracias. La verdad fue un placer y espero que haya sido de interés y utilidad para quienes nos escuchen. Y pues a la orden. Muchas gracias. Gracias por ver este episodio. No olviden darle like y suscribirse. Y si les gustó este video, por favor compártanlo en todas sus redes sociales para llegar a más individuos. Hasta la próxima.